Listo. Buenos días, hermanos. Me da gusto en verlos nuevamente. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo las escrituras con ustedes y en este libro tan expectante para mí que ha sido un reto poder leerlo nuevamente y poder sustraer de ahí principios muy básicos y elementales para nosotros como creyentes que sucedía en ese tiempo y que bueno, ahora en la actualidad pues podemos ponerlo en práctica, ¿no? Voy a continuar la sesión que ha estado ya llevando nuestro hermano también Miguel, nuestro hermano Lucho y también nuestro hermano Pedro, acerca de los llamados, ¿no? Que lo hemos catalogado así, ¿no? Un llamado a la firmeza, un llamado a la obediencia, y hoy, pues, he podido titular este mensaje un llamado a la santidad. ¿Qué cosa estaba ocurriendo en ese momento? ¿Y qué cosas prácticas podemos poner nosotros hoy en día en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Dios estaba hablando al pueblo en ese momento? ¿Cuál era el principal motivo de por qué Ageo estaba hablando al pueblo? ¿El templo? ¿Qué cosa era? Yo sugiero que para cuando en algún momento podamos leer Ageo, también leamos Esdras, porque Esdras nos da un panorama histórico, de la misma historia. La otra cara de la moneda nos da Esdras, en donde nos va a hacer entender un poco más cómo el pueblo estaba haciendo las cosas. Si bien es cierto, como ya nos han explicado nuestros hermanos, el pueblo estaba trabajando, sí, más o menos recordamos, el pueblo estaba trabajando, estaba reedificando nuevamente, se había enfocado bien, porque estaban en exilio, hay que recordar, y ellos se enfocaron bien en hacer el templo. Ageo es sinónimo de templo. Ellos tenían que reedificar el templo, y ese era el sentir del corazón de este pequeño remanente que volvió para reedificar el templo. Pero durante todo ese tiempo ocurrieron cosas. A pesar de que Ageo tiene 2 capítulos, créanme que ocurrieron muchas cosas. Muchas cosas. Y parte de ello es lo que yo les quiero comentar y hacer una breve remembranza de lo que hemos estado ya viendo. Y he titulado un llamado a la santidad. ¿Por qué digo esto? Perfecto. Ageo capítulo 2, del verso 10 al verso 19. Vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a poder ir justamente a lo que Dios espera de nosotros, vivir una vida santa. Y quiero que te enfoques en algo. Quiero que puedas entender de que la santidad que Dios está buscando es interior y no exterior. Se basa más en lo interior que en la acción. Y quiero que tengas eso en mente, que Dios siempre va a estar buscando corazones dispuestos. Allí es donde se enfoca la santidad. ¿Y qué es lo que estaba pasando con el pueblo? ¿Por qué no se enfocó? ¿O por qué no permaneció enfocado? ¿No? Algo sucedió. Pero antes de empezar, quiero ponerte 4 puntos que vamos a ver, que sería la santidad no se contagia. Ojo, quiero que presten mucha atención aquí. La santidad no se contagia. Como punto 2 vamos a ver la inmundicia, sí se contagia. Como punto 3, las buenas obras no santifican, y ese es un punto muy importante en donde vamos a descansar mucho allí. Las buenas obras no nos santifican. Y el punto 4, un Dios santo bendice a su Hijo Santo. Antes de iniciar, algo que me llamó mucho la atención es acerca de cuando inicia, casi en todo Ageo, habla acerca de día, tal mes, tal año, y al finalizar, justo en el verso que me tocó, también dice tal día, tal fecha, desde este día te voy a bendecir. Es algo que Dios comunicaba a través de Ageo al pueblo. Y he notado que las fechas son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque van a marcar un antes y un después de nosotros. Por ejemplo, ¿no? En este caso he colocado ahí la fecha de mi cumpleaños. Para mi familia, esa fecha ya no va a ser la misma, porque nací yo. Es un antes y un después de mi familia. El día que me casé, es un antes y un después de mi vida, y que lo voy a recordar siempre, estoy seguro de eso. Y además, si no me acuerdo la fecha de mi aniversario, ya mi vida no va a ser igual, porque en casa ya no me van a cocinar lo mismo en casa, ¿no? Entonces mi vida no va a ser igual, eso lo tengo que tener en mente. Ahora que voy a ser papá, por la gracia del Señor, ya en unos pocos meses, también la fecha de cumpleaños de mi pequeña es algo que nunca voy a olvidar, porque marca un antes y un después de las cosas. Y eso es lo que ocurría desde el verso 10 al verso 19. En todo ese periodo va a ocurrir algo. Dios les va a decir, recuerden esta fecha. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo importante y puede ser una bendición o también una advertencia, como lo vamos a ver posteriormente. Lo que recordamos
usualmente marcan un antes y un después de nuestra vida, como éramos antes, como somos ahora. Normalmente la fecha manifiesta un evento importante para nosotros, una celebración, como les digo, una advertencia, una bendición, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el texto también vamos a poder notar que el remanente del pueblo que había regresado estaba olvidando que la santidad que Dios está buscando es la siguiente: la santidad está basada en lo interior y no en el exterior, basado en el corazón y no en la acción. Eso quiero que tengas siempre en mente. Es algo que particularmente impactó mucho mi vida acerca de esto, porque a veces nos centramos en tantas actividades y creemos de que estamos sirviendo al Señor, pero finalmente nuestro corazón está muy lejos. Y lo podemos ver en Isaías, en tantos versos, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Estaremos en esa situación? ¿Nos hemos encontrado en alguna situación similar? Vamos a ver qué nos muestran las Escrituras con respecto a esto. Quiero que vayamos, y bueno, quédate con este pequeño verso que coloqué ahí. Mas desde este día te bendeciré. Esta frase impactó mucho, talló mucho mi vida porque finalmente Dios marca un antes y un después de nuestra vida siempre. Cada día es una nueva oportunidad para hacernos semejantes a Cristo. Cada día el Señor te va a bendecir, pero también Dios te va a exigir cosas. Así que lo vamos a anotar en lo siguiente. Como punto número 1 dice: la santidad no se contagia. Quiero que prestes mucha atención, por favor. Dice Ageo 2:12. Y vamos a ver un poco de historia, que brevemente voy a dar algunos ejemplos para poder aterrizarnos un poquito más. Dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Lo que está haciendo Ageo es lo siguiente: vengan sacerdotes, les voy a hacer una pregunta. Va a ser como tipo un reality. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Y te voy a decir, si la carne santificada se topa con otro tipo de comida, con aceite, con vino, el vuelo de su vestido, porque vamos a imaginarnos a un sacerdote con su vestido, bajo la falda, la carne santificada, si ese pequeño vuelo toca con otra cosa externa, ¿será santificada? Y ellos dicen, no. Ellos dicen no. ¿Qué quiere decir esto? Que la santidad no se contagia. Tú no puedes transferir santidad. Este era un sistema sacrificial en ese momento. Pero no se puede transferir la santidad. No se puede. Y esto es lo que el pueblo estaba pasando. Supongamos hace unos días estaba un poco mal del estómago, y yo estaba, bueno, mal, y mi esposa estaba bien. Sería ilógico pensar que Joana se va a acercar a mí y me va a transferir su salud. No se puede. Lo más seguro es que yo le transfiera mi enfermedad, pero ella no puede transferirme su salud. Lo mismo ocurría aquí: la santidad no se contagia. Y lo que estaba pasando el pueblo es lo siguiente: bueno, ya que tenemos una gran labor para el Señor de reedificar el templo, en donde finalmente se iba a rendir culto al Señor, esta obra tan grande va a cubrir todo lo demás. No importa cómo yo sea o qué es lo que yo haga, esta gran obra va a santificar lo demás. Esta gran obra va a santificar lo demás. Entonces, eso estaba absolutamente mal, porque ellos creían de que esta obra finalmente iba a cubrir la multitud de las obras que ellos, en este caso, iban a hacer posteriormente. Estaban tan enfocados y dándole tanta importancia a esto que no se estaban fijando en el corazón. Y algo que llama mucho mi atención es que quizás nosotros nos hemos encontrado en una situación así. Todos nosotros, de repente creyendo que viniendo a la iglesia, estar aquí ya sentados, ya hicimos lo suficiente para el Señor. Ya está, ya es suficiente, ya no tengo que hacer nada más. Cada día leo mi Biblia 10 o 15 minutos y es suficiente. Esa pequeña obra va a cubrir el resto, ya estoy bien conmigo mismo, ya estoy bien. Ese pequeño acto santo va a cubrir todo lo demás, no importa cómo yo viva, porque ya hice lo suficiente para el Señor. Y muchos de nosotros quizás nos hemos encontrado en una situación así. Yo.
en donde creemos que pequeñas acciones santas van a cubrir todo lo que nosotros vamos a hacer. Y esto es lo que el pueblo estaba cayendo y descarrilándose por ese lugar, que había perdido el enfoque, se había dedicado más en ver lo exterior que en ver lo interior. Y eso es algo que Ageo les va a recriminar. Ahora, él va a hacer lo siguiente, va a hacer una pregunta quizá un poco en negativo, ¿no? Él va a decir lo siguiente, Ageo. Bueno, en Esdras vamos a poder notar algo sumamente interesante, que quizás muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar, en donde en un momento estamos bien, por ejemplo, estamos domingo todos aquí, aparentemente todos santos, es más, lo veo Lauriel a muchos aquí, que todo está bien, que su semana ha sido pues espectacular, tenemos algo que compartir, hemos estado pero al tope con las escrituras esta semana. Pero muy de inmediato, si nosotros nos desligamos de las escrituras y nos desligamos de ese Dios que nos sostiene, podemos estar viviendo en un desierto inmediatamente. Y este es algo que el pueblo en Esdras nos va a dar luz acerca de qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Por qué se desligaron tanto? Mira, quiero que leas conmigo Esdras 8:35. Dice, mira, ellos estaban pues en los sacrificios, era lo mejor que ellos estaban haciendo. Dice, los hijos de la cautividad, en este caso el pueblo, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Todo el holocausto a Jehová. Excelente este pueblo, de imitar, ¿eh? Y entregaron los despachos de reyes sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Si ustedes solamente leen el texto, qué gran pueblo. El pueblo de Israel, excelente, como estaban adorando al Señor, hacían sus sacrificios, obedecían al Señor, excelente. Pero mira lo que ocurre inmediatamente después de que volteas tu página. Inmediatamente en Esdras 9:1 y 2, mira lo que el mismo pueblo estaba haciendo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. ¿Se dan cuenta cómo cambió el pueblo inmediatamente? Inmediatamente cambió el pueblo. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento? El pueblo no podía mezclarse con otros pueblos. Tenía que mantener el remanente. No podía mezclarse. Se estaba mezclando con los jebuseos, con los cananeos, y sin embargo, teniendo sacrificios. Una doble moral, ¿no? Quizá, para reflexionar, ¿cuántos de nosotros hemos quizá vivido así? Con la misma boca que bendecimos, con esa misma boca estamos murmurando. Con las mismas manos que bendecimos, con esas mismas manos estamos haciendo cosas indebidas. Con estos ojos, quizá, teniendo que ver lo puro y lo santo, estamos viendo cosas que no convienen. Viviendo una doble moral, inmediatamente. Y eso es lo que Dios estaba juzgando al pueblo. Vivir así. Creyendo que su edificación en el pueblo iba a cubrir como un manto todo lo que ellos estaban haciendo. Cuando en realidad no era así. No era así. Mira lo que dicen las Escrituras en Levíticos 19:2. Lo que Dios finalmente busca del hombre en lo interior. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿seréis santos? Porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Dios demanda, ¿sabes qué? Dios demanda lo que es Él. Él es el estándar máximo. Si Dios es justo, va a demandar justicia. Si Dios es santo, va a demandar santidad. Si Dios es recto, va a demandar rectitud.
Dios demanda lo que es Él. Y nosotros debemos esforzarnos justamente por vivir de esa manera. Y mira lo que dice Marcos 7:6. Y Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Te das cuenta? Para Dios es importante, es sumamente importante lo interior. Que de allí emane toda tu vida. De allí tiene que emanar toda tu vida. Obviamente se va a ver los frutos en obras, pero es la evidencia de que estás viviendo una vida conforme a lo que Dios te pide. ¿Cuál es la evidencia de que estoy viviendo una vida santa? Mis frutos. Yo no voy a mis frutos para ser santo. Mis frutos son la evidencia de que estoy viviendo una vida santa, conforme a lo que Dios pide. Y como ya lo que hemos mencionado acerca de lo que el pueblo estaba haciendo y lo que estaba recriminando a Ageo, este pueblo de labios, finalmente, como vemos en Marcos, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La santidad está basada en lo interior, no pierdas de vista esto, y no en lo exterior. Está basada en el corazón y no en la acción. La obediencia. Es importante vivir una vida santa porque es lo que es nuestro Dios. Punto número 2, ya que hemos visto que la santidad no contagia. Ahora, ¿qué contagia, no? Dice, la inmundicia sí contagia. Dice Ageo 2:13 lo siguiente. Y dijo Ageo, si un inmundo le va a hacer a los sacerdotes otra pregunta, ya que contestaron bien, excelente. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Dice, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. En el libro de Números habla acerca de que si una persona tocaba a un cadáver, quedaba inmundo por 7 días. El simple hecho de tocarlo, quedaba inmundo. Y si esa persona tocaba otras cosas, esa cosa que tocaba quedaba inmundo. Eso sí se contagia. Lo toca, y como una enfermedad. Cuando nos acercamos nos vamos enfermando y enfermando y enfermando. Eso sí se contagia. Como el ejemplo que le di con mi esposa. Es mucho más seguro que yo le contagie de mi enfermedad, que ella me contagie su salud. Es más, si ponemos en una canasta muchas manzanas y ponemos una manzana podrida, sería absurdo pensar que por las manzanas buenas la podrida va a estar bien. Es más seguro que las buenas se pudran. Entonces, en este caso, la inmundicia sí contagia, sí contagia. Ahora, ¿qué es lo que finalmente podemos ver a lo largo de las Escrituras y lo que el pueblo estaba finalmente haciendo y de las malas prácticas que ellos tenían? Mira lo que dice 1 Corintios 5:6. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Te das cuenta? Es mucho más fácil que se propague eso, la murmuración, la mentira, el engaño. Es mucho más sencillo. Efesios 5:3 dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es vivir conforme a lo que Dios nos ha mandado en las Escrituras, vivir una vida santa, una vida práctica, en lo interior, y no basado en acciones, que finalmente quizá podemos caer en el hecho de que hacemos cosas para la aprobación de los demás. De repente nosotros estamos sirviendo para que alguien más nos apruebe, para conseguir algo. Uno nunca sabe. De repente venimos a la iglesia, bueno, para que ya no me estén llamando, pues. Ya al menos una vez al mes voy a venir a la iglesia para que no me estén llamando. Me incomoda que me estén llamando. Y la verdad que no. Prefiero hacerlo así forzadamente.
cuando debería ser de un corazón dispuesto y con honestidad, claro. Si se puede, si no, no. Vamos siempre, entre nosotros hay que hablar con mucha verdad. Eso tiene que primar siempre. Si entre nosotros mismos nos engañamos, pues ¿con quién nos vamos a encontrar en el mundo? Hay que hablar siempre con verdad, con honestidad, siempre. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que estamos viviendo una vida santa. Es un fruto, ¿no? Miren lo que dice Romanos 6:22. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Siempre vamos a hablar de santo, santificación. Nosotros somos santos, hermanos, no por las obras que hacemos, sino que yo soy llamado santo porque Dios es santo. Y a través de Él yo puedo ser llamado santo y justo. Yo soy por Él. No mis obras, no lo que yo hago. Eso no me convierte en santo. Es una evidencia de mi santidad. Punto número 3. Dice, las buenas obras no santifican. Dice lo siguiente, Ageo 2:14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, luego de lo que dijeron los sacerdotes, de que en este caso no será santo y que sí será inmundo, dice, respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Todo lo que ellos ofrecían era inmundo. ¿Por qué? Porque estaban ya mal enfocados. Y los frutos que ellos hacían, por ese mal enfoque, se volvían frutos de inmundicia. Porque ya en la raíz ya estaba totalmente desenfocado de lo que Dios esperaba de ellos. Hacían más frutos, pero creyendo que eran frutos dignos para el Señor. Pero viviendo una vida de esa manera, más bien estaba haciendo frutos de inmundicia. De repente nosotros, si no arreglamos cuentas con el Señor cada día de nuestras acciones, finalmente nosotros estamos creyendo de que estamos viviendo una vida santa, cuando en realidad estamos haciendo frutos de inmundicia. Ojo con ello. Hay que poner las cosas claras. Y hay que ponernos a cuentas con el Señor siempre, para no engañarnos. Porque lo que Dios espera es frutos más bien de santidad. Lo que el pueblo estaba haciendo, sigamos reedificando, esa es la obra excelente del templo, sigamos, pero sin embargo viviendo otra vida. Y haciendo cosas, pero más bien eran frutos de inmundicia. Todo lo que ellos hacían con sus manos totalmente estaba lejos de lo que Dios esperaba de ellos en ese momento. Y es por eso que el Señor también muestra su bondad y su amor para con ellos, que les va a hablar en su momento, porque saben que no están haciendo las cosas correctamente, a pesar de tener un buen enfoque, porque desde el exilio ellos tenían un buen enfoque de ir ahí y reedificar el templo, aunque ya como nos han explicado nuestros hermanos, hicieron algunas cosas que ocurrieron en ese momento y se dedicaron a hacer otras cosas, pero finalmente tuvieron el enfoque y empezaron a construir. Pero dentro de esa construcción, nuevamente el pueblo se desenfocaba de lo que Dios realmente quería. Vean lo que dice Isaías, y nuevamente va a reafirmar lo que les vengo diciendo acerca de lo interior y no en lo exterior. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El de convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Se dan cuenta lo que Dios finalmente quiere comunicar? Dios comunica lo que es Él, lo que a Él agrada y lo que le desagrada. También podemos notar. Así que nosotros tenemos dos opciones. Opción número 1, vivir en santidad o en inmundicia. Es más, indirectamente, si elegimos uno, descartamos el otro. Si vivimos en santidad, eso quiere decir que no estamos viviendo en inmundicia.
Pero si vivimos en inmundicia, finalmente o indirectamente, estamos diciendo, no estoy viviendo en santidad. Así que solamente tenemos dos opciones. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida, finalmente? ¿Una doble vida? ¿Cómo quisiéramos vivir? ¿Cómo quiero vivir yo de ahora en adelante? Yo siempre he dado oportunidades, es cierto. Pero ¿cómo queremos vivir? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Para qué hemos sido llamados? Para vivir justamente bajo los dominios del Señor. Una vida santa y vivir en santificación hasta la vida eterna. En esa perfección. Así que, ¿dónde quieres estar? ¿En qué situación quieres estar o en qué situación te encuentras? ¿En qué situación nos encontramos? Como punto final, punto número 4, dice, un Dios santo bendice a sus hijos santos. A pesar de todo lo que el pueblo estaba pasando, ¿ya? El pueblo seguía sembrando sus viñedos y tantas otras cosas. Y algo pasaba. En todo ese momento de construcción, ellos obviamente seguían trabajando, pero ellos no cosechaban lo que sembraban. Algo bien particular pasaba. Ellos finalmente no cosechaban lo que ellos sembraban. Como un ejemplo, ellos sembraban 20 y cosechaban 10. Uy, algo pasa. Y su vida era así. Y finalmente lo que Dios les va a decir es lo siguiente. Todas esas cosas que te han pasado es para que nuevamente vuelvas a mí. El autor de todo lo que nos pasa es finalmente el Señor. El autor de todo lo que nos pasa en nuestra vida es el Señor. Así tú digas, no creo, no, ¿cómo me va a pasar a mí? Todo lo que nos pasa, el único autor es el Señor, para nuestro propio beneficio. Aprendamos a las buenas o aprendamos también a las malas, quizá. Entonces, finalmente Dios quiere llamar la atención del pueblo haciendo todo esto, porque mira lo que les va a decir. Del verso 15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, que eran las medidas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Ahora, lo que Dios también les va a decir es que os herí con plagas para llamar tu atención, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Ustedes ya tenían un problema. Y Dios finalmente, el móvil de comunicación, era justamente estos acontecimientos. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo estaba tan neutralizado que no veía la mano del Señor en todo eso. El Señor los estaba llamando nuevamente porque lo que les ocurría no era normal. Entonces Dios finalmente quiere captar la atención del pueblo y les dice, trabajaste mucho, pero cosechaste muy poco. Era yo, nuevamente queriendo captar tu atención. Y eso es algo que me ponía a pensar mucho porque hoy en día vivimos muchas situaciones difíciles y vivimos ignorando que Dios está en medio de todo eso. Creemos que nos ocurre, bueno, casualidad, ¿no? Y queremos que también nos ocurre solamente a nosotros, pero no sabemos que Dios utiliza aún las situaciones difíciles para llamar nuestra atención, porque quiere que vivamos una vida santa. Ese es el único fin. Dios utiliza las situaciones difíciles para que podamos vivir vidas santas y para captar nuestra atención. Debemos siempre pensar en eso, hermanos. Siempre, cada día de nuestra vida. No tenemos trabajo, quizá vivimos, no sé, situaciones en la familia, situaciones muy complicadas y muy complejas, ahora en la actualidad, que hoy por hoy estamos en nuestra nueva modalidad, quizá. Pero dentro de todo eso, Dios quiere siempre captar nuestra atención. Siempre. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Mirad lo que dice el verso 18. Meditad pues en vuestro corazón. Dios siempre va a apelar al corazón. Siempre va a apelar a ello. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, una fecha importante, dice, desde ese el día que se echó en el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón.
y Él les va a decir lo siguiente, presta mucha atención. Ellos, al sembrar, ellos no podían saber lo que iban a cosechar. Era imposible. Si yo ahorita siembro quizá 20 cosas, yo no voy a poder saber si esas 20 cosas es lo que voy a cosechar. No podría hacer eso, sino que yo tengo que esperar para saber si efectivamente voy a cosechar lo que sembré. Pero ni siquiera el Señor les va a decir, ni siquiera tú sabes lo que vas a cosechar, pero yo te voy a bendecir. Dios se antepone ante todo. Y a pesar de tu trabajo y de la temporada, yo te voy a bendecir. O sea, ni siquiera ves el fruto y yo ya te estoy prometiendo que te voy a bendecir. ¿No se dan cuenta? Es realmente, cuando entendí esto, realmente me daba tanta seguridad, tanta confianza en el hecho de que nuestro futuro en las manos del Señor está totalmente seguro. Eso nunca olvides. Siempre. El futuro está en las manos de nuestro Señor totalmente seguro. A pesar de que no veamos las cosas, el Señor ya nos ha prometido muchas cosas. Pero Él demanda también obediencia. También, así como Él bendice, Él también castiga. Dice el verso 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, es decir, ni siquiera todo tu trabajo, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero mira cómo termina. Mas desde este día os bendeciré. ¿Se dan cuenta? Cómo finalmente el Señor es exaltado en todos estos versos. Cómo el único fin es que Dios sea glorificado. Todo empieza con Él y termina en Él. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Todo inicia en Él y termina con Él, porque Él se lleva la gloria. Siempre. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, porque como les comenté, Dios estaba actuando con el pueblo. Y mira lo que dice Hebreos, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ves cómo Dios obra? Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, apelando siempre a mirar el reino, siempre en lo interior, siempre a mirar el reino. Primera de Pedro 1:13-16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. Lo recogió de Isaías en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios siempre nos está llamando a vivir una vida santa. Es lo que Dios espera de nosotros, que podamos vivir de esa manera. Debemos esforzarnos por vivir. Si no lo hemos estado haciendo, Dios siempre está presto a estar con nosotros, a extender su mano, a que podamos vivir vidas que realmente lo glorifiquen, no en lo exterior, sino en lo interior, en el corazón. Ahí es donde inicia todo. Si tenemos ese enfoque, realmente vamos a vivir vidas que realmente al Señor le agraden. Cuando eres obediente, mira, su carácter se está formando en ti y entonces estás participando de su santidad. Cuando somos obedientes, cuando estamos buscando ser santos y parecernos más a Él. No olvidemos, hermanos, que Dios siempre nos está llamando a vivir vidas santas porque tenemos un Dios santo. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias, Señor, porque aprendemos más cosas acerca de ti, porque tú eres bueno, siempre estás dándonos la mano, siempre estás mostrándonos, Señor, tu amor, a pesar, Señor, de vivir quizás vidas que te desagradan, pero tú, Señor, siempre nos bendices, siempre nos muestras tu amor, tu gracia, Señor, eres tan bueno, Dios mío. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos, Señor, a vivir vidas santas, pues tú lo demandas, pues así eres tú, Señor. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.